vida siempre te hace falta un buen consejo. Y nada mejor que la palabra de Dios para guiarte en el camino correcto. Radio Vida. ¿Te sientes solo? ¿Crees que no hay salida? ¿Crees que a nadie le importas? La palabra de Dios nos dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Jesús dijo: mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Muy buenas noches, mis hermanos. Ya estamos aquí una vez más, aquí en Radio Vida, la radio que transmite salvación a tu vida. Gracias por acompañarnos una vez más en este viernes 4 de julio. Es una enorme bendición el poder contar con cada uno de ustedes. Ya saben, soy el pastor Enrique Solís de la Iglesia Fuente de Agua Viva y estamos transmitiendo desde las instalaciones de Radio Vida, la radio que transmite salvación a tu vida. De verdad que es un privilegio, un honor el poder estar una vez más con ustedes en este viernes, sobre todo porque hemos estado tocando algunos temas bastante interesantes. Lamentablemente no todos lo ven así, porque a veces creemos que son cosas que nosotros no necesitamos, porque a nosotros no nos va a pasar, porque nosotros no somos así, y la realidad es que ponemos muchos pretextos, pero yo le invito a que se quede en este programa, porque hoy estaremos hablando de cómo hablar con tus hijos sobre Dios en casa, porque a veces damos por hecho ciertas cosas, a veces creemos que nuestros hijos, porque van a la iglesia, ya son cristianos, y se nos olvida que nuestros hijos son un punto muy importante para seguir creciendo, y aparte porque necesitan ellos, a través de nuestros actos, de nuestros hechos, ver el testimonio de lo que es ser un verdadero cristiano. Ya lo veremos más adelante, no quiero adelantarme mucho. Saludamos a nuestra hermana Gina, Dios le bendiga, gracias por acompañarnos en este viernes. Les recuerdo que nos manden sus mensajitos para que lleguemos a más personas y más nos estén viendo en este viernes y podamos llegar a más personas con este mensaje de salvación. Y bueno, sin más, antes de iniciar con el tema, me gustaría que pudiéramos hacer una oración, que pudiéramos poner en las manos de Dios este tiempo, y que sea el que nos guíe, que sea el que tome este tiempo y podamos recibir de parte de Dios una palabra de bendición todos el día de hoy. Así que cerremos nuestros ojos y hagamos una oración. Padre, mi Dios todopoderoso, yo te doy gracias porque tu infinita gracia, tu infinita misericordia hasta el día de hoy, Señor, ha estado con nosotros. Te doy gracias, Señor, porque nos permites estar una vez más, Señor, en este programa, Señor. Te pedimos, Señor, que tú seas el que nos guíe, que tu Espíritu Santo esté con nosotros en todo tiempo y nos vaya trayendo revelación y entendimiento a cada uno de los que lo estamos oyendo ahorita, a los que lo oirán después, Señor, para que podamos comprender, asimilar tu mensaje, Señor, pero aún más importante, que lo podamos llevar a la práctica. Te damos gracias, te damos toda la honra y la gloria en esta hora, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de mi Señor Jesucristo damos gracias. Amén, amén y amén.
Pues una vez más saludamos a nuestros hermanos que se van conectando. Díganos si nos escuchan bien. Creemos que todo está perfecto, pero de todas maneras cualquier situación háganosla saber por favor. De hecho, si tiene algún comentario acerca del tema del día de hoy, se lo vamos a agradecer que nos lo envíe para que podamos participar y no sea solamente un monólogo el que estemos realizando el día de hoy. Quiero comentarles también que si usted le gustó alguno de los programas anteriores, ya vamos en el episodio 9, gracias a Dios. Así que si le gustó alguno de los programas, vayan al canal de Radio Vida México en YouTube y ahí pueden escuchar todos los episodios que hemos tenido, estos 9 episodios. De verdad que estoy seguro que serán de bendición para usted. Así que no se lo pierda, vaya ahí al canal de YouTube, Radio Vida México, ahí encontrará nuestros programas anteriores. Y como se los dije, ya entrando en lo que es el tema, vamos a hablar de cómo hablar con tus hijos sobre Dios en casa. Este es un tema muy importante, por eso yo te invito el día de hoy que te quedes con nosotros y que si tienes alguna pregunta o si quieres hacer algún comentario, por favor no lo hagas llegar para que hagamos de este espacio un espacio en el que podamos hacerlo un espacio de bendición. Gracias, hermana Gina, que nos dice que se escucha muy bien. Muchas gracias por sus atención de comentarnos. Así que les voy invitando a que se vayan conectando, que vayan mandando sus mensajitos, sus comentarios. Y primero vamos a ver que tenemos que hablarle a nuestros hijos de Dios, pero nosotros como padres tenemos una responsabilidad espiritual y tenemos que saber cuál es esa responsabilidad que tenemos. Muchas veces queremos que nuestros hijos caminen en el camino de Dios, valga la redundancia, que ellos oren, que ellos busquen de Dios, pero nosotros no estamos dispuestos a enseñarles eso. O sea, queremos que él vaya, pero yo no busco de Dios. Queremos que él ore, pero yo no oro. Yo quiero que él lea, pero yo no leo. Entonces eso es imposible. Hay que recordar, y lo vamos a ver más adelante, que los hijos no solo ven, más bien no solo escuchan, también ven. Y a veces el ejemplo es lo que más marca a una persona. Y entonces vamos a repetir lo que estamos viendo. Insisto, lo veremos más adelante porque vamos a desarrollar todo esto, pero sí quiero que quede claro que nosotros como padres tenemos una responsabilidad. Dice la palabra de Dios en Deuteronomio, capítulo 6, versículos 6 al 7, y dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa. No dice estando en la calle, no dice estando en el templo, dice estando en tu casa. Y aquí entonces ya una vez que lo haces en tu casa, dice, y andando por el camino, y al acostarse, y cuando te levantes. O sea, en todo tiempo, pero inicia en casa. Y esto es fundamental que como padres lo entendamos. Si nosotros no enseñamos a nuestros hijos desde casa, difícilmente lo vamos a lograr desde otro lugar. Dice que tienen que estar sobre su corazón, sobre tu corazón, sobre el corazón de tu hijo. Yo te pregunto, ¿cuántas veces has hecho que la palabra de Dios quede en el corazón de tu hijo? Y siempre lo he dicho, no es cuestión de atacar ni de hablar de los errores de los demás. Pero a veces en lugar de hacer que quede, se me fue la palabra, que quede marcado el corazón a través de la palabra de Dios, lo que hacemos es que quede marcada tal vez una palabra hiriente, un insulto, no sé, tantas cosas que a veces van marcando la vida de los niños, que lleva a que sean adultos, que tengan heridas en su corazón, que dañen a otros por esas mismas heridas. No sé, generamos muchas cuestiones
¿Por qué? Porque no nos preocupamos de esta parte, de hacer que la palabra de Dios quede en el corazón de nuestros niños. Y esto nos lleva a un serio problema. Porque la pregunta es, ¿cómo quiero que mi hijo sea impactado por la palabra de Dios si yo no se lo estoy enseñando? Si yo no estoy siendo el primero en promover que mi hijo reciba la palabra de Dios. Esa es nuestra responsabilidad como padres. Padres, tenemos que tomar un tiempo para enseñarles, para que reciban nuestros hijos la palabra de Dios. Dice Efesios 6:4, denme un segundito, mientras búsquelo en su palabra, en su Biblia, perdón. Dice Efesios 6:4, y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Dice primero, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Lamentablemente a veces lo que hacemos, al no sembrar la palabra en su corazón, estamos llevándolos a ira, estamos provocando la ira en la vida de nuestros hijos porque no estamos siendo sabios. Tal vez muchos hemos actuado como nos enseñaron a nosotros, como nos educaron a nosotros, pero se nos ha olvidado o hemos dejado a un lado lo que Dios nos enseña, lo que Dios nos pide que hagamos. Y en esta parte es muy clara, dice, criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Ahora, esto no quiere decir que seamos unos sargentos y que todo el tiempo, no, o sea, tenemos que aprender que como padres tenemos que tener esta disciplina. A veces tendremos que ser duros, aunque estoy seguro que a quien más le duele es al padre. A veces tenemos que ser piedra de tropiezo con nuestros hijos para lo malo. A lo mejor se van a enojar y no nos van a querer porque no los dejamos ir a la fiesta, o porque no los dejamos ir a casa del niño o de la niña, o porque no los dejamos participar de algo que sabemos que no está bien. Y eso va a provocar en el hijo tal vez que por el momento se enoje con nosotros, que se moleste con nosotros. Pero a largo plazo delante de Dios estaremos haciendo bien las cosas y rendirá un fruto. El problema con muchos padres en este tiempo es que quieren ser amigos de sus hijos. Y no funciona así, no podemos ser amigos de nuestros hijos, tenemos que ser padres. Ahora, entendamos esto. El ser padres no quiere decir que no vamos a saber escuchar a nuestros hijos. Tenemos que saberlos escuchar. Antes de dictar sentencia, antes de discutir, antes de pelear, tenemos que aprender a escuchar. Porque es vital que los padres hablemos de Dios con nuestros hijos. Es muy, pero muy importante. Porque si nosotros no lo hacemos, nadie más lo va a hacer. Los amigos le van a hablar de muchas otras cosas menos de Dios. Déjame te digo algo, a veces queremos que la iglesia haga ese trabajo, pero la iglesia comienza en el hogar y tú eres el primer maestro espiritual de tus hijos. Por eso es indispensable que tú aprendas a hablar con tus hijos de Dios. No es ser religioso y, como lo he dicho muchas veces, no se trata de decir no, y cuando tus hijos te pregunten ¿por qué no? Porque lo dice la Biblia. No, hay que saber argumentar, hay que saber hablar con ellos, porque si no, seguramente vamos a crear un conflicto, vamos a crear heridas en la vida de los hijos que el día de mañana van a traer consecuencias.
Hay un texto muy conocido que dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y es un texto que a veces lo decimos muy fácilmente, es un texto que a veces lo decimos sin pensar o por la emoción, pero realmente no entendemos o no dimensionamos este texto. Porque es una confesión, es una declaración muy fuerte que conlleva una gran responsabilidad. Yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Por qué? Porque Padre, vuelvo a repetirte, tú eres el principal ejemplo. Tú tienes que ser el primero en demostrar eso que estás diciendo. Ahora, si tú como padre estás escuchando este programa, déjame te felicito por estar aquí. Porque quiere decir que al menos ya tienes la intención, porque ya sabías el tema. Entonces el ya tener la intención de estar aquí quiere decir que deseas solucionar las cosas. Ahora, depende de la edad de tus hijos, es la manera en que le vas a estar hablando. Sé que no es lo mismo de un niño pequeño a uno adulto, pero tenemos que aprender a hablarle. ¿Cuál es la mejor forma de hablarle a los niños de Dios? Vamos a empezar por ahí. Según algunos psicólogos cristianos, dicen que la mejor forma es de manera natural, que sea constante y con el ejemplo. Los niños no solo escuchan con los oídos, sino que aprenden con los ojos, con el corazón y con las emociones. Por eso es importante que tu relación con Dios esté viva, que sea amorosa, que sea real. Y entonces ellos verán lo que tú tienes con Dios y entonces ellos lo van a desear. No es una varita mágica, no es que sea de la noche a la mañana, pero sí es una responsabilidad, porque lo que tú hagas, ellos lo van a empezar a repetir con el tiempo. Es más, yo te aseguro, si tú en tu hogar, tu esposo o tu esposa no es cristiana, si tú oras, si tú empiezas a poner el ejemplo, seguro vas a influenciar a los que están a tu alrededor. Tarde o temprano va a suceder porque la adoración provoca expansión. Y si tú haces de tu hogar un lugar de verdadera adoración a Dios, eso va a empezar a expandirse cada día y va a empezar a alcanzar a más miembros de tu familia o hasta los vecinos, porque esa es una realidad. Por eso vamos a ver hoy algunos consejos prácticos de cómo tú tienes que hablarle a los niños de Dios. Primero tienes que hacer que Dios sea parte del día a día. Habla de Dios como hablas de algo cotidiano. Puedes decir cosas como gracias a Dios por este día tan bonito. Vamos a pedirle a Jesús que te ayude en tu examen. ¿Sabías que Dios te ama incluso cuando te equivocas? Esto lo que va a provocar es que normalices la espiritualidad como algo real y cercano. A veces he escuchado gente que dice, es que tú para todo mencionas a Dios, es que tú para todo sacas a Dios. Pues déjenme les digo que así funciona. Un cristiano va a hablar de Dios porque eso es lo que hay en su vida. Porque es su prioridad. Si mi prioridad fuera, no sé, cocinar, pues, y fuera lo que me apasiona, pues entonces yo estaría hablando todo el tiempo de cocina y de cómo me apasiona y de cómo hacer esto y cómo hacer el otro. Un cristiano tiene que hablar todo el tiempo de Dios, es su naturaleza. Porque todo se lo debemos a Dios y todo está en manos de Dios. Yo te pregunto, ¿cuántas veces al día hablas de Dios? ¿A cuántas personas al día les hablas de Dios? ¿A tus hijos cuántas veces les hablas de Dios? A veces no queremos ni que sepan que somos cristianos. La gente no sabe que somos cristianos porque no hablamos de Dios, nos da pena tal vez. Y así no debe de ser.
Número 2, sé tú mismo un reflejo de lo que enseñas. No intentes ser algo que no eres. Simplemente refleja lo que eres, refleja esa relación que ya tienes con Dios. Los niños son muy buenos detectando cuando alguien no les está siendo sincero, cuando hay hipocresía. Si tú hablas de amor, pero gritas o desprecias, pues entonces el niño ya va a dudar. Y obviamente se va a confundir, porque por una parte le dices una cosa, pero tus actos dicen otra. Yo les pongo un ejemplo muy sencillo. De nada sirve que al niño le digas, no mientas porque las mentiras son del diablo. A lo mejor se lo dicen en la iglesia, cuando en casa el papá le dice, dile que no estoy cuando el abonero toca. Entonces caemos en una contradicción tremenda, y aparte el niño va a decir, bueno, en la iglesia me dicen que no mienta, acá mi papá me hace mentir, y entonces él va a decidir, y puede decidir que es bueno mentir porque su papá lo hace. Entonces los podemos confundir. Por eso es probable que rechace a Dios por esa asociación. Tenemos que tener mucho cuidado de lo que hacemos en casa, del ejemplo que damos. La forma más poderosa de hablar de Dios es viviendo a Dios, lo que decíamos, ¿no? Teniendo esa relación verdadera y genuina con Dios. Si nosotros no lo hacemos así, pues tristemente vamos a poder avanzar, tristemente vamos a poder hacer real que nuestros hijos conozcan a Dios. Y si nosotros no conocemos a Dios, pues es una cadenita, no lo van a hacer nuestros hijos. Vamos a vivir en conflicto porque vamos a querer que hagan algo que nosotros no le hemos enseñado, vamos a querer que ellos se porten bien sin nosotros cambiar, y entonces los hijos van a entrar en rebeldía, y entonces no vamos a respetar la palabra de Dios, no vamos a hacer que vamos a estar provocando a ira a nuestros hijos, y nuestros hijos no nos van a honrar, y entonces eso no hay forma de que termine bien. Y vuelvo a lo mismo, hermanos, tenemos que aprender a cambiar las cosas que ya nos enseñaron. La realidad de muchos padres es que vienen de familias donde no se les demostró el amor, donde no hubo un te quiero, no hubo un abrazo, donde hubo golpes, donde hubo o ausencia de padre o ausencia de madre, o donde hubo abandono total. Hay muchas situaciones, muchas situaciones de las que vienen los padres en la actualidad. Aquí la pregunta es, ¿estamos dispuestos a olvidar todo eso que vivimos para cambiar este chip, para que nuestros hijos tengan una buena infancia, para que conozcan realmente a Dios? A veces yo pienso que estas preguntas o este tipo de preguntas sobran, porque tendríamos que hacerlo sí o sí. La realidad es que muchas veces decidimos no cambiar y seguir atado al pasado, aunque hayamos sufrido. No hemos renovado nuestro entendimiento, como lo decíamos el programa anterior de las heridas. Hemos permitido que la familia hiera nuestro corazón, y en lugar de acudir a Cristo a que sane esas heridas, las hemos guardado, las hemos hecho crecer y hemos hecho que den su fruto a su tiempo, y estamos por la vida dañando a los demás. Y la pregunta es, ¿por qué quieres dañar a aquel que dices amar? Y tú me vas a decir, no, pastor, pero yo no lo quiero dañar, yo al contrario quiero que esté bien. Bueno, entonces si quieres que esté bien, entonces es tiempo de que sanes esas heridas. Porque si tú no sanas esas heridas, no puedes ayudar a sanar las heridas de tus hijos. Sí, seguramente tus hijos tienen heridas, y tú tienes que estar ahí para ayudar a sanarlas. Pero si tú no has sanado tus heridas, pues ¿qué crees que va a pasar? Cuando tu hijo o tu hija quiera expresar esas heridas que hay en ti, te vas a poner a la defensiva.
te vas a sentir atacado, y entonces les vas a decir, y ellos te van a decir, y entonces va a ser una historia de nunca acabar. Por eso es importante, sana tus heridas. Dice la palabra de Dios, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. De él mana la vida. Si tú sanas las heridas de tu corazón, vas a poder ayudar a sanar las heridas del corazón de tu hijo. Y entonces él te va a honrar. Y entonces dice la palabra de Dios que el primer mandamiento con promesa es: honra a tu padre y a tu madre para que tus días sobre la tierra se alarguen. Eso es lo que estás haciendo con tus hijos si sanas tus heridas. Fíjate, le estás dando vida a tus hijos por una decisión que tú estés tomando, y espero que me estés entendiendo y espero que compartas esto, porque esto es una palabra poderosa. Imagínate lo que está provocando una decisión que tal vez pudieras catalogar de pequeña. El que tú decidas sanar tu corazón va a provocar que sanes el corazón de tus hijos, por lo tanto ellos te honren, por lo tanto ellos tengan vida, se alarguen sus días sobre la tierra. ¡Wow! Es hermoso lo que hace Dios cuando nosotros entendemos y obedecemos a su palabra. Pues espero que vamos a hacer un primer corte, y me gustaría que mandaran sus experiencias hablándole a sus hijos de Dios, y puedan compartirnos sus puntos de vista. Vamos a ir a una breve pausa. Un mensaje que nos llegó desde Cuba. Saludos al pastor Gabriel, que Dios me lo bendiga hasta las tierras de Cuba. Le mandamos un abrazo, sabe que lo queremos mucho. Y si nos llegan a oír nuestros hermanos, el obispo Víctor, que Dios me lo bendiga, a su familia, a todos los que nos hacen favor de recibirnos hasta allá, le mandamos un fuerte abrazo, que Dios me los bendiga. Vamos a ir a este pequeño corte, un minuto y medio, no pasa de ahí, y regresamos con este tema. Pero por favor, mándenos sus mensajes. Estoy seguro que va a ser de bendición el poder compartir sus testimonios de cómo ustedes le hablaron a sus hijos de Dios, o cómo lo están haciendo, o si no sabían y qué problema están enfrentando. Mándenoslo, por favor, será un gusto. Vamos a ir a esta pausa y regresamos con el tema de cómo hablarle a nuestros hijos de Dios en casa. Nos regresamos en un momentito. Que Dios me los bendiga. No se despegue, continúe conectado con nosotros. A continuación, el devocional en contacto de hoy. La lectura bíblica de hoy es Salmo 62, versículos 1 y 2. En Dios solamente está acallada mi alma, de Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré mucho. Por haber sido salvos por la fe en Cristo, le expresamos nuestro amor y gratitud mediante nuestra devoción. El estudio diario de la Biblia y la oración deben ser parte de nuestra rutina, y nuestro compromiso con el Señor se refleja en la obediencia, humildad, servicio. Obediencia. Aunque David no fue perfecto, su anhelo fue obedecer al Señor. En Juan capítulo 14, versículo 15, Cristo nos enseña: si me amáis, guardad mis mandamientos. Humildad. Tras derrotar a Goliat, David fue llamado al servicio del rey y puesto al mando de los hombres de guerra. A pesar de las alabanzas de las multitudes, se mantuvo leal a Saúl y aguardó el tiempo de Dios para ocupar el trono. Incluso siendo rey, David conservó su humildad al reconocer que sus logros eran fruto de las acciones de Dios, no de sus propios méritos. Servicio. Ya fuera David un humilde pastor o un poderoso rey, su objetivo era seguir a Dios y servirle. Este hombre, conforme al corazón de Dios, estaba completamente dedicado a su Señor. Las acciones de David reflejaban su humildad y su deseo de agradar al Señor. Que su ejemplo le inspire a tomar pasos diarios para expresar su entrega al Señor Jesucristo. A
A continuación, el devocional en contacto de hoy. La lectura bíblica de hoy es Salmo 62, versículos 1 y 2. Ya estamos de regreso aquí a Radio Vida, la radio que transmite salvación a tu vida. Espero que te haya agradado este breve devocional. Quise ponerlo porque creo que también habla, aunque no directamente de este tema que estamos hablando, nos da una clave, nos da un tip, se me fue la palabra, pero nos ayuda a entender y a corroborar eso que estamos hablando de que tenemos que ser testimonio. De hecho, hoy precisamente en la iglesia veíamos esta parte de que tenemos que ser testimonio, tenemos que ser cartas abiertas, que todos aquellos que nos lean tienen que leer a Cristo en nuestra vida. Si no lo están leyendo, pues entonces tenemos serios problemas, porque dicen por ahí, quién sabe qué estarán leyendo, de qué se estarán llenando, y entonces esto es algo que trae un serio problema. Entonces seamos cartas abiertas, seamos testimonio para todos aquellos que nos estén hablando. Y continuando con nuestro tema de cómo hablarle a los niños de Dios, cómo hablarle a nuestros hijos de Dios en casa, el tercer punto es usa su lenguaje. Como juegos, cuentos, dibujos y un largo etc. Hay muchas formas en las que le podemos hablar de Dios, pero debemos de hacerlo tal vez si son niños pequeños, como si les contáramos un cuento, haciendo dramatizaciones, canciones, títeres, juegos. Es algo que tenemos que hacer, que tenemos que tomarnos el tiempo. Tristemente yo sé que a veces llegamos cansados a casa, tuvimos un día difícil, el trabajo, las obligaciones, la iglesia, el ministerio, lo que tú gustes y mandes, pero siempre debemos de tener tiempo para los niños, siempre. A veces no es necesario que hagas una gran producción, a veces solamente con que les dediques el tiempo. Tal vez antes de dormir, después de la comida, no lo sé, según tus horarios, pero que sea un tiempo que le puedas dedicar de calidad, o tal vez los sábados. No sé, hay muchas maneras en que tú podrías hacerlo. Pueden jugar a que te cuente un cuento, o que tú le cuentas un cuento. No sé, que vamos a dibujar esta historia bíblica, no lo sé, hay muchas maneras. Aquí quiero compartirles algo que como iglesia empezamos a hacer. Empezamos a trabajar con los niños. Bueno, es algo que ya veníamos haciendo desde hace mucho tiempo. Y empezamos a hacer Igle Kids, una iglesia para niños. ¿Por qué? Trabajamos la Gran Aventura. Próximamente vamos a hacer escuela bíblica de vacaciones. Y hay varios proyectos que hacemos con niños, pero a veces solamente son eventos, y muchos de ellos los papás no quieren ir a la iglesia. Entonces los niños quieren seguir yendo, pero como ya no hay más eventos de niños, pues dejan de ir. Entonces Dios le daba a mi esposa esta visión de hacer Igle Kids, una iglesia para niños, y la estamos haciendo los sábados a las 12 del día, para que vayan los pequeños. Hace 8 días fue un pequeñito, Ángel, y de verdad verlo, él no conoce de Dios, ha escuchado porque ha ido a algunos eventos de niños, pero el ver cómo ora, el cómo canta, el cómo se goza, el cómo repite los textos, es algo que nos llena de alegría, nos llena de bendición. En su momento estaba Miguelito, estaba... se me fueron sus nombres, sus hermanitas. Hermanitas, recuérdenme por favor. Se me fueron a Jade y Abril, ya me acordé. Entonces, son una bendición. He tenido a Tadeo, pequeños que de verdad han marcado nuestra vida porque
se llevan realmente a Dios en su corazón y lo hacen una realidad. Nos daba el testimonio una abuelita de uno de estos niños que decía, es que ustedes no saben, desde que viene aquí, se la pasa diciendo Jesús es mi amigo, Jesús me ama, y está repitiendo lo que aprendía en clases. Y le estoy hablando a un niño, no recuerdo, 3, 4 años. Ahora imagínate si hiciéramos eso desde casa. Qué enorme bendición estaríamos alcanzando. Yo tengo este dicho y me gustaría compartirlo contigo. Es, cuando un niño va a la iglesia, vaya solo o vaya con papás, yo les digo, no entretengas al niño. Haz que ese niño se lleve un pedacito de la palabra de Dios y la viva. Haz que ese niño conozca a Dios en esos minutos que tú lo vas a tener, porque no sabes qué va a vivir ese niño. Tú no sabes en qué ambiente se desenvuelve ese niño y qué es lo que va a hacer de él cuando crezca. Por eso es tan importante que nosotros como cristianos entendamos la importancia de los niños, de la enorme responsabilidad que es enseñarle a los niños. No es hablar por hablar, no es entretenerlos, es compartirles a Dios, porque tú estás marcando, o tú puedes marcar a través del Espíritu Santo a uno de esos pequeñitos, y no sabes si es el próximo pastor, el próximo maestro, el próximo evangelista, el próximo profeta, el próximo apóstol, el próximo que va a ir a predicar a las naciones y va a hacer grandes cosas, o tal vez el próximo que va a lavar los baños, no lo sé, porque todo es una bendición si lo están haciendo para Dios. Tú no sabes qué es lo que estás haciendo, y cada uno de nosotros ponemos un granito de arena. A veces creemos que solamente el ser pastor, el ser apóstol, no, y lavar los baños, qué tristeza, no. Dios nos da servicios y tenemos que hacerlos con orgullo, con reverencia a Dios, porque hay una enorme bendición. Por eso es importante que nosotros les enseñemos eso a nuestros hijos, para que cuando ellos les toque, no digan, ay, es que yo nada más lavo los baños, yo ni sirvo. ¿Qué crees que ahí estás sirviendo? Te voy a contar un testimonio rápidamente antes de continuar. El año pasado que tuve la oportunidad de viajar a Cuba, nos invitaron el último día que estuvimos ahí, el último domingo, que estuvimos ahí a predicar a una iglesia por la tarde. Y acabando, pusieron una mesa y nos invitaron ahí un pequeño refrigerio. Pero llamó mi atención que mientras nos estaban atendiendo en la mesita, 2 hermanos, ¿qué será? Como de 70 años, la pareja, el matrimonio, eran los encargados de barrer de la iglesia, y ellos empezaron a barrer la iglesia, una iglesia bastante grandecita, y empezaron a barrer. No dijeron nada, no esperaron que nadie les dijera. Ellos, acabando el culto, viendo cómo se iban los hermanos, ellos fueron, tomaron su escoba, empezaron a barrer. Pero lo que me llamó la atención es que atrás de ellos había una pequeña, una niña, ¿qué será? 6 años tal vez, 6, 7 años, no sé. No sé si era su nieta, quiero pensar que era su nieta. Pero ya la niña estaba ahí detrás de ellos ayudándoles, porque era lo que ellos le estaban enseñando, era lo que estaba aprendiendo, porque es lo que ella veía. Ella no le importaba si era glamuroso o no era glamuroso. Ella no estaba viendo si todos la notaban. Ella estaba preocupada por hacer lo que sus abuelitos o esta pareja de personas le estaban enseñando. Y de verdad que para mí fue algo tan fuerte y profundo, porque es triste
que a veces queremos enseñarle a nuestros hijos que si es cristiano tiene que ser exitoso, entre comillas, porque tiene que estar al frente, tiene que estar en la alabanza, tiene que estar predicando, y a veces creemos que eso es lo máximo. Gloria a Dios si tu hijo lo hace, gloria a Dios si tú lo haces, pero a veces eso no es todo. Y aquí recurro a un libro que escribió el pastor, del cual puedo presumir su amistad, el pastor Arián Cosío, que escribió un libro que se llama Los Superinvisibles. Se lo recomiendo ampliamente ese libro, porque habla precisamente de esas personas que a veces no son mencionadas, a veces no brillan, pero sin ellos no funciona nada. Sabemos que todo viene de Dios y que Dios es el que hace las cosas, pero Dios pone a esas personas. Y de verdad, qué bendición. Él menciona que él tenía un hermano que se llamaba Gonzalito, y era el que lo impulsaba, y el que vamos a hacer esto, y vamos... Fíjense qué tanto impacto tuvo este hermano en la vida del pastor Arián, que aunque el hermano ya falleció, ya partió con el Señor, le puso su nombre al auditorio de niños. Imagínense qué cosa tan tremenda. Y esa es una realidad, hermanos. Yo estoy seguro que si les pregunto, en todas las iglesias hay esos hermanos invisibles. Enséñale a tu hijo a servir a Dios. Punto. Eso es lo que tú tienes que hacer. Que los niños vean ese ejemplo en tu vida, para que ellos lo puedan aprender. Dice la palabra de Dios en Mateo 19:14, dejad a los niños, venid a mí. Él sabía cómo hablarles en su mundo. Nosotros así tenemos que hacerle el ejemplo. Hay una ilustración rápidamente de un niño, un padre, y atrás viene su niño caminando, van caminando y el padre le dice, hijo, ten cuidado donde pisas. Y el niño le contesta, no, padre, tú ten cuidado donde pisas, porque donde tú pises yo voy a pisar. Yo estoy siguiendo tus pisadas. Tus hijos te están siguiendo. La pregunta es, ¿a dónde los estás llevando? Y esto nos lleva al cuarto punto. Escucha más de lo que hablas. Híjole, y esto es tremendo. Porque a veces como padres lo que queremos es hablar, decirles sus errores, decirles que está mal, decirle que se está equivocando, y no somos capaces de escucharlos. Tendríamos que aprender a escuchar a los demás, en este caso a nuestros hijos, antes de emitir cualquier palabra. A veces creemos que hablar de Dios es solo enseñar, pero también es escuchar sus dudas, sus miedos y sus preguntas. Déjalo hablar y responde con amor, no con miedo ni con juicio. A veces hay hijos que tienen ciertas dudas y tienen miedo de preguntársela a los padres, porque a veces creemos que el cristiano jamás tiene que dudar, y déjame te digo algo, y perdón, pero un buen cristiano a veces duda. Y quiero que me lo entiendas. No te estoy diciendo duda de Dios. Un buen cristiano a veces va a dudar, porque esa duda es lo que lo va a hacer acercarse más a Dios. Cuando llega ese momento de prueba, de dificultad, que digas, ay, ¿será que Dios ya me abandonó? ¿Será que Dios ya no está conmigo? En lugar de desanimarte, te tiene que ayudar a aferrarte más a Dios. Jesús mismo dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? O cuando dijo, si es posible que pase de mí este cáliz o esta copa, mas no se haga mi voluntad, que se haga tu voluntad. Hubo un momento de titubeo, es normal, somos seres humanos. Aquí la situación es cómo la vamos a canalizar, cómo la vamos a enfrentar. Bueno, pues entonces si tú tienes dudas y hay veces que tú dices, ay Señor, ya me dejaste, pues obvio tus hijos la van a tener. Obviamente ellos van a enfrentar esos momentos porque a lo mejor tienen la presión social de sus compañeritos o de sus
si son más grandes, de sus compañeros de escuela, y tú y yo sabemos a qué se están enfrentando porque tú tuviste esas presiones sociales. Tal vez hay quien los está incitando a tomar una cerveza, a fumar, a probar alguna droga. Y a lo mejor él siente la necesidad de querértelo expresar. Pero a lo mejor tú no se lo estás permitiendo, porque antes de que hable, tú ya estás llevando el juicio a él. Tenemos que saberle decir. Hay niños pequeños que tal vez están preocupados porque se portaron mal y eso les aflige. Y a lo mejor tú dices, ay, ¿cómo le va a afligir eso? ¿Cómo va a ser un problema eso? Pues sí, temo decirte que a veces eso es un problema para él. Y tú tienes que saberle escuchar. Yo sé que tus problemas son los más grandes del mundo, pero tu hijo también tiene problemas acorde a su edad. Y tienes que estar para escucharlo. Tienes que enseñarle, y este es el quinto, a orar con él. No solo ores por él, ora con él. Que él se dé cuenta que es importante para ti. Que él se dé cuenta la importancia de orar por los demás, de orar por su familia. Haz oraciones sencillas y espontáneas con tus hijos. No necesitas lucir o ser como los fariseos. Oh, mi Dios todopoderoso. Y aquí recuerdo un video que nos enseñaron hace un tiempo en un taller para para hombres, que se llama Padre de Corazón, si no mal recuerdo se llama, del hermano Rafi, y nos ponía un video en el que llegaba un niño con su papá, el papá está leyendo el periódico, y le dice, oh amantísimo Padre, en esta hora yo vengo ante ti con humildad, pidiéndote que si está en tu mano, si fuera posible, pudieras comprarme un helado de la esquina. Y entonces el padre así como que se saca de onda y le dice, o sea, ¿todo esto lo estás haciendo nada más por un helado? Solo pídemelo. Y le contesta el niño, es que yo te he escuchado pedirle así a Dios, yo por eso estoy pidiéndote las cosas como tú se las pides a Dios. Y esa es una realidad. A veces queremos ser muy, ¿cómo lo diré? Bonito. A veces queremos demostrar una falsa espiritualidad cuando solo necesitamos ser genuinos. Algo sencillo. Algo entendible. Dios espera que llegues y le digas, Dios, necesito esto, Dios, gracias por esto, Dios, ayúdame en esto, no sé, que seas sincero, que seas genuino con Él. Necesitas oraciones sencillas. Algo como, Señor, gracias por mi hijo, cuídalo mientras duerme, enséñalo a amarte más, guárdalo en su día a día, no sé, cosas así tan sencillas que no necesitas más. Y entonces eso va creando una conexión espiritual y emocional entre ustedes y con Dios. Y entonces imagínate tu hijo cómo va a crecer, o sea, va a ser una relación tan estrecha tanto contigo como con Dios. Y eso es una cosa maravillosa. Eso es algo que si tú lo haces a largo plazo, verás el fruto. Pero quiero que concluyamos con este último punto que es el 6, que dice, ten paciencia. A veces a los padres les o nos falta paciencia. El crecimiento espiritual es un proceso, es un niño, es un joven, es alguien que no tiene tus experiencias, que no tiene tus vivencias, que no ha atravesado lo que tú has atravesado, que no ha caminado en Dios como tú has caminado. Por eso tienes que ser paciente. Yo les digo, miren, yo le costé trabajo a alguien. Alguien pagó el precio para que yo fuera salvo. Alguien estuvo orando por mí.
Alguien tal vez estuvo invitándome muchas veces. Alguien estuvo ahí en todo tiempo para que yo no me alejara de Dios. Yo costé trabajo. ¿Por qué espero que a los que yo les predique, por qué espero que mi familia no cueste trabajo? Yo costé trabajo. Entonces yo tendría que estar preparado para que la gente me costara trabajo. Tendría que tener el amor por esas personas aunque me cuesten trabajo. Porque ahí estoy demostrando que estoy siendo agradecido. No te frustres si no entienden todo de inmediato, si no hacen todo de inmediato. Los niños crecen en etapas. Lo importante es sembrar constantemente, con amor, sin presión ni religiosidad. Esto es muy importante, hermanos. Tenemos que ser muy, pero muy sabios en cómo hablamos con los niños. No necesitamos ser perfectos, necesitamos ser constantes, auténticos y amorosos. El corazón de un niño es tierra fértil. Si siembras con fe y cuidado, Dios hará crecer esa semilla. Eso es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros. Esa es la manera en que nosotros tenemos que acercarnos con nuestros hijos delante de Dios. Si no, va a ser muy difícil. A veces queremos acercarnos con la religiosidad. Y eso jamás va a suceder. Por eso yo te invito, hermano, hoy en día tenemos una gran variedad de material bíblico para enseñarle a nuestros hijos. Existen libros, es más, hay una Biblia de cómic que yo creo que nos gustaría más a los hombres adultos, pero bueno, también es para niños. Hay una infinidad de Biblias para niños, de cuadernillos. Hay muchas cosas con las que tú puedes ayudar a tu hijo. Son esos recursos que tú puedes usar para que tu hijo se vaya empapando de Dios. A veces somos tan religiosos que nos están aprendiendo a leer y lee la Biblia y lee la Biblia. O sea, sí, está bien que lea la Biblia, pero tal vez haya un material más acorde a su edad, que pueda ser de mayor impacto en la vida del niño y que lo pueda hacer crecer. O del joven. Vuelvo a repetir, hay jóvenes que están pasando por situaciones que necesitan un consejo, que necesitan poder expresar sentimientos o emociones que tienen, y la verdad es que no se atreven con los padres. Bueno, en lo que generas esa confianza para que se acerquen tus hijos a ti, pues puedes acercarle algún material que pueda ayudarle a bendecir su vida. Por eso es importante que no nos cerremos, que estemos dispuestos a invertir. Te voy a decir una triste realidad, hermano. La verdad es que la mayoría de los cristianos nos duele invertir en una buena Biblia o en una Biblia. Yo quiero pedirte un favor, hermano. Jamás hagas eso. Siempre ten un corazón dispuesto a invertir en Dios. Invierte en una buena Biblia, invierte en una Biblia, invierte en una Biblia para tu hijo, para tu hija, para tu esposa. ¿Para qué? Para que ellos puedan buscar, para que ellos puedan crecer a su ritmo, a su paso, para que vayas desarrollando esa hambre de Dios. Yo tengo prohibido en la iglesia dejar Biblias. En la iglesia nadie puede dejar una Biblia. ¿Por qué? Porque yo les digo, ¿qué leen entre semana? Son pocos los que tienen más de una Biblia. Y aún así a veces no abren la Biblia hasta el domingo, hasta el día de culto.
Nosotros tenemos que empezar a enseñarles a nuestros hijos a que la Biblia es algo tan importante que debe de estar presente en nuestra vida. Que la Biblia es algo tan importante que no podemos estar sin ella. De verdad, hermanos, la Biblia es tan importante y es la herramienta más importante en la vida de un creyente. Dice que es la espada. ¿Cómo vamos a ir a la guerra sin una espada? Ok, ya no lo veamos como espada, que es como una espada, pero es la palabra viva. Es la que nos redarguye. Es la que nos exhorta. Es la que nos consuela. Obviamente todo eso a través del Espíritu Santo. Pero todo eso hace la palabra de Dios. ¿Qué necesitas? ¿Qué estás pasando? ¿Qué estás experimentando? Está en la palabra de Dios. Y eso es lo que le tenemos que transmitir a nuestros hijos. Que ellos vean que la palabra de Dios es ese lugar donde vamos a encontrar a través del Espíritu Santo el consuelo. Donde vamos a encontrar las respuestas a través del Espíritu Santo. Si tú no le enseñas eso a tu hijo va a buscar las respuestas en cualquier otro lado. Y entonces eso puede ser el problema. Porque, ¿dónde va a encontrar las respuestas? ¿Quién se va a atrever a responderle? ¿El amigo? ¿El vecino? ¿Y hacia dónde lo van a inducir? Entonces yo te invito de todo corazón, hermano. No dejes a tus hijos. Pelea por tus hijos. Háblales de Dios. Ya te di algunos tips. Sí, tú ora al Espíritu Santo. Tú ora a Dios para que Él te guíe y te pueda decir cómo ayudar a tu hijo, cómo enseñarle, cómo hablar de Dios con tus hijos. Porque si no, cuando lo quieras hacer, tal vez ya sea demasiado tarde. Tal vez ya sea algo que no se pueda. Que no puedas detener, perdón. Quiero hacer una oración contigo, por ti, perdónenme. Quiero hacer una oración por ti, por tu familia. Una vez más, me hubiera gustado que me hubieran enviado sus comentarios. Entonces, vamos a hacer esta oración. Padre, mi Dios Todopoderoso, yo te doy gracias en esta hora por este mensaje, Padre, que primeramente, Señor, se queda en mi vida, en mi corazón, Señor. Yo te pido en esta hora por cada familia, por cada padre, Señor, que nos ha escuchado el día de hoy. Te pido, Señor, que tú traigas revelación y entendimiento a su vida, Señor. Que nuestros hijos, Padre, es alguien que va a seguir, que va a demostrar que un día tú exististe y que le instruiste en el camino correcto o por el camino incorrecto. Por eso, mi Dios Todopoderoso, yo te pido en esta hora que nos des la sabiduría para hablar con nuestros hijos, que nos des la sabiduría para instruirlo en tu camino, Señor, y no se aparte cuando fuera grande, Señor. Yo te pido en esta hora, mi Dios Todopoderoso, que tu Espíritu Santo hable a nuestra vida, a nuestro corazón, que nos ayudes a sanar heridas para que podamos sanar las heridas de nuestra familia, que nos ayudes, mi Dios Todopoderoso, a entender tu mensaje de salvación, que es tu evangelio, Señor. Que entendamos tu palabra, Señor, porque en ella nos instruyes para ser una familia de bendición, para ser una familia de reino, Señor. Para que nos enseñes, Padre, a cómo vivir esta vida. Yo te pido en esta hora y te doy gracias, Señor, por cada uno de los que nos oyeron en esta tarde, en esta noche, Señor. Tú sé con ellos, tú sé aún con los que nos van a escuchar posteriormente. Y te pido, Padre, que nadie se vaya, Señor. Que nadie se vaya, Señor, sin recibir el mensaje, sin recibir la palabra que tú tienes para cada uno de ellos. Yo te doy gracias, te bendigo, te doy la honra y la gloria en esta noche, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de mi Señor Jesucristo, yo te doy gracias. Amén.
Pues muchas gracias, mis queridos hermanos. Gracias a los que nos han estado acompañando en esta noche. A nuestra hermana Gina, nuestra hermana Lupita. Pastor Abdías, que Dios me lo bendiga. Nos vemos Dios mediante el día lunes. Nuestra hermana Brenda también le mandamos un saludo. Que Dios le bendiga. Y esto ha sido una bendición, mis queridos hermanos. Les recuerdo que los programas anteriores están en el canal de YouTube de Radio Vida México. Si usted se perdió alguno de los episodios, de los 9 episodios, véalos. Ahí tenemos otros videos que seguro serán de bendición para su vida. Es un gran privilegio poder estar con usted. Ojalá nos permita seguir estando aquí, escuchándonos. Les agradezco. Dentro de 8 días lo más seguro es que tengamos invitado, así que no se lo pierdan. Va a ser una enorme bendición. Quiero agradecerles a cada uno de ustedes. Recuerden, mañana, si usted vive en San Agustín y tiene niños de 2 a 14 años, puede llevarlos a Igle Kids. Estamos en Sur 6, San Agustín y Santa Teresa, si no mal recuerdo. De todas maneras, si tiene dudas y quiere llevar a sus hijos, escríbanos y con gusto le hacemos llegar la ubicación. Que Dios me les bendiga. Esto es Radio Vida, la radio que transmite salvación a tu vida. Que descansen, que tengan muy buenas noches, que Dios los use este fin de semana. Bendiciones y hasta la próxima, hermanos.